Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7:02 aquí en el estudio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, capital de la provincia con la misma nombre. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y en voz alta, Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
postraba ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé: seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé. Obra Jesús. Seguir solo al Señor. Obra Jesús. No salgas de su presencia. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, santo, santo,
decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, te adoraré. Aleluya, gracias Padre por la oportunidad que tenemos esta noche para hacer la programación de esta noche. Gracias también por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por las bendiciones que hemos recibido, las fortalezas, las misericordias que cada mañana está renueva. Gracias por acompañarnos cada día de nuevo y llevarnos hasta donde estamos hoy, en este momento. Y esta noche abrimos nuestros corazones y te damos todo lo que tenemos, nuestro corazón, todo, nuestro cuerpo, todo te damos como una ofrenda de amor. Mientras decimos, tú eres único, tú eres el Dios, el único Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sanación, el Dios de misericordia, el Dios de perdón. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho una vez más en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Acompáñenme desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Estamos transmitiendo desde la ciudad capital de la provincia Utrecht. Afuera son 7 centígrados Celsius y no está nublado, hace un poco frío. Estamos en pasos a la primavera. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Maneira me mira a luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me dou entregar. Prepara la maleta, Carmela, que el Señor viene bajando a buscar su grey. Ve y díselo, acompaña a la abuela, a Vicente, a Manolito y a Rafael. Viene bajando, ¿cómo? Viene ya, el Señor viene bajando con majestad. Pero mira, viene bajando, viene ya, el Señor viene bajando con majestad. Prepara la maleta, Manuela. No se necesita visa si vas con él. Él vuelve sin escala, mi negra. Solo tienes que aceptarlo, Señor y Rey. Viene bajando, viene ya, el Señor viene bajando con majestad. Pero mira, viene bajando, lo digo yo. Viene ya, el Señor viene bajando con majestad. En una nube, santo y bendito, majestad. Yo te lo digo, al sonar de la trompeta ya viene. 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 Ya viene. Bajando. Bonito. Nadie sabe la hora ni el día. Ya viene. Pero que viene amor, no hay tutía. Ya viene. Nadie sabe la hora ni el día. Ya viene. Pero viene amor, no hay tutía. Viene bajando, viene ya, el Señor viene bajando con majestad. Pero mira, viene bajando, te lo digo yo, viene ya, el Señor viene bajando con majestad. Oye, y el que esté libre de pecado, se lance. Y el que esté libre de pecado, y el que esté libre de culpa, y aquel que no ha señalado, aquel que se cree justo como Jesús. Y el Señor te perdonó. Si mi Dios te liberó, si papá Dios te levantó, si mi Dios te liberó, y el que esté libre de pecado, y el que esté libre de culpa, y aquel que no se ha equivocado. Oye, brother, si tú no has señalado, si el Señor te rescató, si el Señor te perdonó,
Señor quiere salvarte. No importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte. El que no haya sembrado su cizañita y que no ha hablado de fulanita y que no critica como doñita, si el Señor te rescató, si mi Dios te perdonó, si Jesús te levantó, si mi Dios te liberó, el que no le ha dado dolor de cabeza a su pastor y el que no ha cometido un error, aquel que no ha tomado una mala decisión. Oye, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que no perdonan, los que te acusan, los que te recuerdan tu pasado, que tiran el peñón y esconden la mano, los que se van en gloria, pero que en su corazón odian. ¿Dónde están? Que no lo veo. Jesús. Ay, DJ, parece que se fueron. ¿Dónde están? Los que hablaban de ti, los que te criticaban, los que te acababan. Mujer, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Oye, mujer, levántate, sé libre y no peques más. Y si tú pecaste, brother, pide perdón, levántate y camina, camina. Ya. No juzgue para que no seas juzgado. Y a ti el Señor también quiere salvarte y perdonarte. Ya. Y si te ofendí, perdón. Y que no se te olvide, busca de Dios. Un saludo queremos enviar esta noche a Etlin La Cruz, Eti La Cruz y también Nalda La Cruz y también a Juni La Cruz. Saludos y bendiciones también para Bernadette Damasco de Sandam y también a nuestra gente de Den Bosch, a Marely Sazet y su familia completa. Saludos también, queremos enviar una palabra de bendición para nuestra gente de Monnikendam, la familia Dovale, muy especialmente para Gerald y Judesca Dovale. Saludos y bendición también para Urvin y Ruli Albertes y su casa completa. Y para ustedes tenemos la próxima canción de este lunes, el 16 de marzo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Pero se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles,
mi vida, alma de mi alma, dulce Nazareno. Te adoraré, porque yo tan mala por mí te entregaste, oh qué amor tan fiel. No hay mayor amor que el que tú mostraste allá en el Calvario. Si no te adoro en verdad lo digo, ingrata seré. Te adoraré cuando esté en el templo entre mis hermanos al son del pandero. Te adoraré por la mañanita cuando el gallo cante, también cantaré. Me uniré al coro de las avecillas que te dicen santo. Gloria, honra y gloria por todos los siglos, príncipe Emmanuel. Te adoraré, mi buen Señor, raudal de alabanza es mi corazón. El día que no doy luz, de luto se viste mi corazón. Jesús, te adoraré cuando esté en el templo entre mis hermanos al son del pandero. Te adoraré por la mañanita cuando el gallo cante, también cantaré. Me uniré al coro de las avecillas que te dicen santo. Gloria, honra y gloria por todos los siglos, príncipe Emmanuel. Te adoraré, mi buen Señor, raudal de alabanza es mi corazón. El día que no doy luz, de luto se viste mi corazón. Jesús, con mi guitarra son de pandero, entre mis hermanos con pandero y danza te adoraré. Jesús, te adoraré, mi buen Señor, raudal de alabanza es mi corazón. El día que no doy luz, de luto se viste mi corazón. Jesús, todo honor te daré. Si tú me faltas moriré. Tú eres mi inspiración, mi salvación. Tú eres mi rey, Señor. Qué bella canción, Te adoraré. Y la próxima canción la vamos a seleccionar muy especialmente para Román de Molina y su casa y su familia completa. La vamos a seleccionar también para
Jutmar y también Roberta Fanait y Eliana Clara y su casa. La vamos a seleccionar también para Ronchi y Magali allá en Bonaire, también para Dairona, para Dayan, Dairina, también para Kilian, Kiara, Faranston, Elisantli, Timothy y también Danik, para Varenia y Yuri Yanga. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción y les deseamos una bendecida nueva semana y les enviamos un fuerte abrazo en el amor de Cristo. La próxima canción es especialmente para ustedes. Y queremos enviar un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar esta noche para
la familia Natale en Caracas y muy especialmente a tía Mireya. Saludos y bendición enviamos también a nuestra gente que nos está sintonizando muy frecuentemente desde Suecia, a tía Viola, a Johnny, Iliana, y la Yasmín, la familia completa allá en Suecia. También un saludo, un deseo de bendición enviamos a la familia Lampe aquí en Holanda, pero también a la familia en Curazao y muy especialmente a tía Celestina. Saludos y bendición enviamos también a Urwin Stredel en Amsterdam, Ivan Felida en la ciudad de Groningen, y también a Fabiola Ursulita y su casa, Elka y Michael Bonifacia en Curazao. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas. Postrada en una habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablando. Entre lágrimas, te digo no puedo, hoy lo dejo todo, tanto sufrimiento he padecido, me hablas al oído y me dices, no temas, hijo mío, yo pruebo, yo te estoy probando, resiste por favor, aunque duela, resiste, te digo no puedo más, ayuda por favor, ayuda, solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Restáurame, Jesús, ayúdame. Me sigues hablando y me dices, no temas, es mi voluntad que esto pase. Jesús, todo obra para bien lo sabes, bien lo sé.
te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo calla. Resiste, por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, eres un derrotado. Valiente es el que lucha hasta el final. Levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias, Jesús. Tú estás conmigo. Siempre lo has estado. Gracias. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tu brilla, peleas y cantas, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizar-nos e receber boa bendição por meio de cantiga ng cristão. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Imagina por un momento que cada palabra que sale de tu boca es escuchada directamente por Dios. Ahora piensa, ¿y si algunas de esas palabras que para ti parecen normales, en realidad hieren su corazón? Lo más sorprendente es que millones de cristianos repiten frases todos los días sin darse cuenta de que provocan la ira de aquel que más los ama. Hoy, te voy a revelar cuáles son esas 3 palabras que hacen enojar a Dios. Y lo más impactante es que seguramente tú también las has dicho más de una vez sin saberlo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que a veces no son los grandes pecados los que alejan a las personas de Dios, sino las pequeñas palabras que parecen inofensivas? Palabras que salen sin filtro, frases que repetimos por costumbre, sin imaginar que detrás de ellas hay un veneno que hiere al corazón del Creador. Y lo más sorprendente es que muchos cristianos, incluso personas que oran, que leen la Biblia, que asisten a la iglesia, caen en este error día tras día, porque no saben lo que realmente están diciendo. Dios nos recuerda en su palabra que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Pero, ¿qué significa esto? Significa que lo que decimos puede construir o destruir. Puede acercarnos a la bendición o arrastrarnos a la maldición. Y cuando usamos expresiones que contradicen su carácter, que minimizan su poder o que deshonran su nombre, despertamos su enojo. Hoy vamos a hablar de 3 palabras concretas, 3 expresiones que parecen insignificantes, pero que a los ojos de Dios son muy graves. Te adelanto algo, la mayoría de las personas las dice sin pensar, y quizás mientras escuches este video descubras que también tú las has dicho más de una vez sin saberlo. Imagina esta escena. Un hijo pequeño corre hacia su padre y en lugar de agradecerle por lo que ha hecho por él, empieza a repetir frases hirientes que escuchó en la calle sin darse cuenta de que están lastimando profundamente al corazón del padre. Eso es exactamente lo que sucede cuando un cristiano usa estas palabras delante de Dios. Es como clavar una espina en el corazón de aquel que lo dio todo por nosotros. La primera de estas palabras está relacionada con la ingratitud. Porque si hay algo que irrita a Dios es ver a sus hijos quejándose de todo, olvidando sus bendiciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo nada? Esa simple frase, no tengo nada, puede parecer normal, pero en realidad es un insulto al Dios que nos sostiene día y noche. Cada respiración que tienes es un regalo. Cada amanecer es una prueba de que su misericordia está viva. Decir no tengo nada es como decir, Dios, todo lo que me has dado no vale. ¿Notas el peso que de repente tienen esas palabras? Es más profundo de lo que parece. Y lo más impresionante es que muchos cristianos dicen esto frente a sus hijos, frente a su familia, transmitiendo un mensaje de miseria, cuando en realidad la Biblia afirma que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo podemos repetir con la boca que no tenemos nada cuando Dios mismo nos asegura que en Él tenemos todo lo necesario? Aquí está el punto clave. Cada vez que decimos esta expresión, mostramos incredulidad. Y la incredulidad no es un juego.
La incredulidad fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. La incredulidad es lo que apaga los milagros, lo que levanta un muro entre nosotros y las promesas de Dios. Así que cada vez que alguien dice, no tengo nada, no solo está expresando tristeza o frustración, está negando la fidelidad de Dios. Y eso, sin duda, lo enoja. La segunda palabra, aún más peligrosa, es la que refleja desesperanza. Es esa frase que muchos repiten, ya no puedo más. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Incluso puede que en algún momento la hayas dicho. Esa frase, aunque parezca una confesión sincera de cansancio, es en realidad un acto de rendición frente al enemigo. Porque cuando dices, ya no puedo más, estás declarando derrota. Y lo peor es que estás ignorando lo que Dios dice en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Mientras Dios nos asegura que en Él tenemos fuerzas renovadas, muchos cristianos abren su boca para declarar lo contrario. Y aunque Dios es paciente y lleno de misericordia, Él también se duele cuando sus hijos niegan su poder con sus palabras. No se trata de fingir que todo está bien, no se trata de ocultar el dolor. Se trata de reconocer que aunque yo me sienta débil, hay un Dios todopoderoso que me sostiene. Pero cuando decimos ya no puedo más, estamos cerrando la puerta a su fortaleza. Y eso, una vez más, provoca su enojo. Ahora, presta mucha atención, porque la tercera palabra es quizá la más grave de todas. Es la palabra que representa duda en su amor. Y esta frase ha salido de la boca de millones de cristianos en momentos de crisis. Dios me ha olvidado. ¡Qué declaración tan dura! Imagínate lo que siente un padre que ha dado todo por su hijo cuando escucha que ese hijo dice, «Mi papá no se preocupa por mí». Así suena cuando un cristiano dice que Dios lo ha olvidado. La Biblia es clara. Dios nunca abandona a los suyos. Él lo promete en Isaías. ¿Acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella lo olvidara, yo jamás me olvidaré de ti. Decir que Dios nos ha olvidado es llamar mentiroso al Creador, y eso es algo que Él no toma a la ligera, porque su amor es eterno, porque su fidelidad no falla, y cuando un cristiano pronuncia esas palabras, en realidad está rechazando la verdad de la palabra. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? 3 palabras simples, 3 frases que se escuchan todos los días. No tengo nada, ya no puedo más, y Dios me ha olvidado. Todas ellas tienen algo en común. Niegan el carácter de Dios, niegan su provisión, niegan su poder, niegan su amor. Y no hay nada que hiera más a un padre que escuchar a sus hijos negar lo que Él es. Ahora, quiero que te detengas un segundo y pienses. ¿Alguna vez has dicho una de estas frases? Quizá en medio de una crisis económica, quizá en una enfermedad, quizá en un momento de soledad. Es normal que como humanos sintamos dolor, pero lo peligroso es convertir ese dolor en declaraciones que contradicen lo que Dios dice de nosotros. Aquí está la clave. Tus palabras tienen poder. Cada vez que repites estas frases, estás construyendo un muro que te separa de la bendición. Y lo más impactante es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso este mensaje es tan urgente, porque lo que hoy parece una simple costumbre, mañana puede convertirse en un obstáculo espiritual que te impida avanzar. Y aquí viene una revelación importante. Dios no se enoja porque seas débil, porque llores o porque tengas momentos de dificultad. No, Él se enoja cuando eliges creer en la mentira antes que en su verdad. Cuando tu boca se convierte en un altavoz del enemigo en lugar de ser un eco de su palabra. Por eso es tan crucial identificar estas frases y arrancarlas de raíz. Pero no te preocupes, porque no todo termina aquí. En los próximos momentos vamos a profundizar aún más. Vamos a descubrir qué hacer para arrancar estas palabras de tu vida y reemplazarlas por declaraciones de fe que agradan a Dios y atraen su favor. Y te aseguro que cuando lo entiendas, nunca más volverás a mirar tus palabras de la misma manera. Ahora que ya conoces cuáles son esas 3 palabras que hieran el corazón de Dios, quiero que entiendas algo aún más profundo. No basta con dejar de decirlas, necesitamos aprender a reemplazarlas, porque la lengua no puede permanecer vacía. Si no la llenas de verdad,
se llenará de mentira. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras no son un accidente. Lo que decimos refleja lo que realmente creemos. Si constantemente dices, no tengo nada, es porque en el fondo no has reconocido la provisión de Dios. Si dices, ya no puedo más, es porque en tu interior todavía no has experimentado la fuerza que Él promete. Y si llegas a declarar, Dios me ha olvidado, es porque aún no estás convencido de la profundidad de su amor. Por eso este mensaje no se trata solo de corregir frases, sino de transformar corazones. Cuando un corazón es lleno de fe, la boca lo demuestra. Cuando un corazón está lleno de gratitud, la boca lo expresa. Y cuando un corazón descansa en el amor de Dios, no hay espacio para la duda ni para la desesperanza. Mira lo que sucede con la primera frase, no tengo nada. La mejor manera de arrancarla de tu vida es practicar la gratitud. Haz la prueba. La próxima vez que tu mente intente decir, no tengo nada, respira profundo y comienza a nombrar lo que sí tienes. Tienes vida, tienes salud, tienes alimento, tienes personas que te rodean, tienes a un Dios que jamás te abandona. Aunque el mundo entero te diga que careces de todo, la verdad es que en Cristo tienes más de lo que imaginas. La gratitud cambia la perspectiva y desarma la queja. La segunda frase, ya no puedo más, necesita ser reemplazada por una declaración de fe. En lugar de decirlo, levanta tu voz y repite lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tus fuerzas estén por el suelo. Porque la fe no se basa en emociones, se basa en la verdad. Y cada vez que declaras esa verdad, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu mente se renueva, tu espíritu se levanta y tus pasos encuentran un nuevo impulso. Y con respecto a la tercera frase, Dios me ha olvidado, lo único que puede arrancarla de raíz es la confianza absoluta en su palabra. Abre tu Biblia y graba en tu corazón Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. ¡Qué imagen tan poderosa! No eres un número perdido en la multitud. Estás grabado en las manos de Dios. ¿Cómo podría olvidarte aquel que tiene hasta los cabellos de tu cabeza contados? Ahora bien, quiero que entiendas algo vital. El enemigo sabe el poder que tienen las palabras. Por eso, desde el inicio de la creación, su estrategia fue sembrar dudas en el corazón del hombre a través de las palabras. En el Edén, Satanás no atacó a Eva con un arma, sino con una frase. ¿Con que Dios os ha dicho? Una simple palabra torcida fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Y hasta hoy, sigue usando la misma táctica. Plantar frases en nuestra mente para que salgan de nuestra boca y nos alejen de Dios. Por eso debemos estar vigilantes. No podemos repetir todo lo que sentimos. No podemos repetir todo lo que escuchamos. Hay palabras que parecen normales, pero que en el mundo espiritual son armas de destrucción. Cada vez que dices no tengo nada, ya no puedo más, o Dios me ha olvidado, le estás entregando terreno al enemigo. Y eso es algo que como hijos de Dios no podemos permitir. Quiero que te imagines esto. Cada palabra que pronuncias es como una semilla. Siembra quejas y cosecharás amargura. Siembra incredulidad y cosecharás derrota. Siembra dudas y cosecharás miedo. Pero siembra gratitud y cosecharás alegría. Siembra fe y cosecharás victoria. Siembra confianza en el amor de Dios y cosecharás paz. La decisión está en tu boca. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa que tarde o temprano, lo que digas será lo que vivirás. Por eso es tan importante romper con estas 3 palabras que hacen enojar a Dios y reemplazarlas por palabras que le honren. Y ahora quiero hablarte a ti, que quizá te sientes atrapado en una situación imposible. Tal vez miras tu cuenta bancaria y piensas, no tengo nada. Tal vez miras tu salud deteriorada y dices, ya no puedo más. O tal vez estás atravesando un silencio prolongado y tu corazón susurra, Dios me ha olvidado. Déjame decirte algo con toda la fuerza de mi voz. Eso es mentira.
La verdad es que Dios está contigo en este mismo instante, sosteniéndote incluso cuando no lo ves. Recuerda que los grandes héroes de la fe también enfrentaron momentos donde sus palabras los pusieron a prueba. Elías, después de grandes milagros, cayó en depresión y dijo que quería morir. Moisés, frente a la carga del pueblo, dijo que no podía más. Y sin embargo, Dios los levantó, les renovó las fuerzas y les mostró que su poder es mayor que cualquier debilidad. Lo mismo puede hacer contigo hoy. Así que toma una decisión. Hoy mismo, corta de tu vida esas frases que ofenden a Dios. No las repitas más. Cada vez que la tentación venga a tu boca, recuerda que tus palabras pueden ser un sacrificio de alabanza o un arma de destrucción. Tú eliges. Y para cerrar este mensaje, quiero dejarte un desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, vigila cada palabra que salga de tu boca. Cada mañana al despertar declara en voz alta: gracias Señor porque tengo todo en ti. Gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque nunca me olvidarás. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tu mente intente decir lo contrario. Y te aseguro que al final de esos 7 días, tu vida empezará a experimentar un cambio sobrenatural. Porque lo que haces con tu boca no es un detalle menor. Es el reflejo de tu fe. Es el puente que te conecta con las promesas de Dios o la muralla que te separa de ellas. Y recuerda siempre esto: lo que más enoja a Dios no son tus lágrimas ni tu debilidad, sino tu incredulidad expresada en palabras. Así que decide hoy mismo ser alguien que usa su lengua para honrar, agradecer y declarar victoria en el nombre de Jesús. Tú decides si construyes o destruyes. Hoy es el día de sembrar gratitud, fe y confianza en Dios. Que tus palabras sean un reflejo de tu fe y no de tu miedo. Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado esta noche. Una poderosa palabra, una palabra que nos alimenta, una palabra que nos fortalece. Gracias por la edificación de tu palabra esta noche. Y a ti que nos está sintonizando esta noche y que ha escuchado el mensaje de esta semana, te quiero invitar para tener un encuentro con Cristo Jesús esta noche. Sí, me has oído bien. Esta misma noche puedes tener un encuentro con el Señor de señores, con el Rey de reyes, Cristo Jesús. Él está ahí presente donde tú estás, vestido con su manto de misericordia, su manto de perdón. Y está tocando a la puerta de tu corazón para entrar. Y si tú abres, y solo tú puedes abrir esa puerta, la puerta de tu corazón no se abre por afuera, pero solo se abre por adentro. Y si tú abres esa puerta de tu corazón, Él entrará y Él cenará contigo y juntos triunfarán. Te quiero recordar el criminal que estaba crucificado junto con Jesús. Al momento que él estaba ahí en la cruz, sintió en su corazón que tengo que tener un encuentro con Jesús. Y Jesús estaba ahí a su lado. Él no podía correr a Jesús ni caminar hasta Jesús, pero solo él dijo: recuérdame cuando estás en tu reino. Y Jesús le contestó: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Qué bello, ¿no? Hoy, esta noche, tú también puedes encontrar con Jesús y decir a Jesús: recuérdame. Abre un camino para mí, para que yo también
pero llegar en tu reino. Porque el camino que muchos caminan es un camino que es ancho, fácil, pero el verdadero camino que lleva a la salvación, que lleva al perdón de pecado, que lleva al reino de Jesús, que lleva a la reconciliación con Dios el Padre, Dios el Creador, no es ancho, es un camino que es difícil y por eso muchos no lo toman. Pero esa noche te invito para que tú sí tomas ese camino. Esta noche, con todo tu corazón te está diciendo, sí, ahora es el momento. Y tengo la convicción que esta noche Dios tocó tu corazón. Te quiero invitar para que oremos juntos. Una pequeña oración, una oración de perdón y de pecado y de salvación. Esta noche tú puedes decidir, voy a dar la espalda a mis pecados, voy a dar la espalda a mis mal costumbres, a todas las cosas malas que estoy haciendo en mi vida. Y ¿sabes lo que sucede cuando das la espalda a tus malas costumbres, a tus pecados? Cuando des la espalda, podrás ver a Cristo Jesús ahí en la luz, con su mano estrecha, diciéndote, mi hijo, mi hija, ven, te estoy esperando. Si esta noche tú eres esa persona, tú quieres dar la espalda a tu vida pecaminosa y para ver a Jesús y empezar a caminar a Él para poderte encontrar en la luz, te invito para que oremos. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oremos. Señor Jesús, esta noche me presento ante ti y te pido tu misericordia y tu perdón. Perdóname, Señor Jesús, por todas las veces que te he fallado. Perdóname mi rebeldía. Perdóname mi falta de fe. Pero esta noche estoy convencido que tú eres el camino y la verdad. Esta noche estoy convencido que solo tú tienes las palabras que dan vida. Por eso vengo ante ti con un corazón arrepentido. Y te pido, Señor Jesús, tu perdón. Te pido para que me purifiques con tu sangre preciosa. Hazme limpio y nuevo. Y crea en mí un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por haber escuchándome. Gracias por aceptarme como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y otra vez amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos darte información sobre los pasos que puedas tomar ahora que has tenido ese encuentro maravilloso
con Cristo Jesús. Y naturalmente queremos caminar, acompañarte. Queremos caminar contigo por ese camino que lleva a la salvación y a la luz. Si no has orado conmigo durante la canción que va a seguir, te puedes inclinar, abrir tu corazón, habla con Cristo, deja que Él te toca con sus manos maravillosas. Habla con Él, utiliza tus propias palabras, las palabras que vienen de tu corazón. Y estoy seguro que un camino maravilloso va a abrir para ti. Y que en los cielos habrá fiesta. Los ángeles estarán de fiesta porque has tomado una buena decisión. Fui empezando a conocerte despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Oh, yeah. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí, no puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar, y tú que me enseñaste a respirar, ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Me quedé sin palabras. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí, no puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar, y tú que me enseñaste a respirar, ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad, lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como yo, encontraría paz tu corazón.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Un saludo, un deseo de una bendecida semana. Enviamos esta noche a una familia que amamos mucho en el amor de Cristo, la familia Soleyana. Muy especialmente nuestros saludos y deseos de bendiciones van a Cedric y Geralda Soleyana. También a Eric Soleyana y su casa, Natalie Mersen y su familia completa, Swinda Martes en Curazao. Y naturalmente no podemos olvidar a una persona que amamos mucho también, que es Mercedes Omachechi Soleyana. Especialmente para ustedes, seleccionamos la próxima canción. del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. El Salvador, el mío, es el Salvador. Y el tuyo, el Salvador, es el Salvador. El Salvador, el Salvador, el libertador, el que rompe las cadenas, autor de la vida eterna, tomó nuestros sufrimientos, enfermedades y problemas. Ahora todos los que sufren
para mí y para ti. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Que en mi vida ha sido bueno, que en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Con mi ser, con todo mi aliento, yo te adoraré. En mi vida tú has sido tan bueno, en mi vida tú has sido tan fiel. Aleluya. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Qué bella canción. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que ya son las 9 menos cuarto aquí en el estudio, que está situado en la ciudad de Utrecht, capital de la provincia que carga la misma nombre. Queremos enviar esta noche también un saludo, un gran shalom. Queremos enviar también a Shirley Soliana en Bonaire, también a Orlando Ubía, Patricia Iglesias, Sara Betancourt y su familia, a Luz Marina Blanco y también a Paulo y Laila Barbosa. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré,
Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el siervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío, lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y vengo ante Y la próxima canción la vamos a dedicar pero muy especialmente a Mosita. Especialmente para Mosita tenemos la próxima canción, Dios te bendiga en grande y que tengas un feliz y una nueva semana lleno, colmado con la paz que solo Dios te puede dar. Para Mosita tenemos la próxima canción, Dios te bendiga. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas. Los panes se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas. Los panes se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Suena, suena, suena. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Y ahora sigue el gozo. Suena, suena, suena. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta del Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Arriba, arriba, arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Qué bella canción, tremenda canción. Dios te bendiga. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que ya hemos llegado a la final de la transmisión de esta noche, el lunes 16 de marzo. Mil gracias por haber acompañándome esta noche, desde las 7 de la noche hasta ahora. Y que Dios Altísimo bendiga a cada uno de ustedes en grande, ricamente. Que la bendición de Dios baja como un aguacero refrescante sobre ustedes, sobre su casa, en cada área de su vida. Y eso me hace recordar una canción, la tengo que buscar vamos a finalizar con esa canción, la tengo que buscar. A ver si no lo puedo encontrar. La voy a seleccionar el próximo lunes. Gracias otra vez, que Dios les bendiga en grande, y si Dios permite, el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y con la próxima canción vamos a decir: chao, 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 chao. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor.
fiesta del Señor. ¡Sí! Y recibes sanación, el lugar donde tú gozas y recibes sanación.